Buenos días, bienvenidos al programa número 39, último del año. Este año ya no hay más programas. El que viene tenemos previstos dos más para cerrar. Y versa sobre fotografía y conservación, que es un tema que estaba también deseando que llegara para hablar un poco del compromiso del fotógrafo. De hecho, además tenemos una muy bonita propuesta para la sección de fotografía clásica para la sesión siguiente. Los fotógrafos polares, los fotógrafos del Ártico y su compromiso. Quiero empezar enseñando la página del IRCP, la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas, pues para que la conozcáis, porque tienen vídeos muy interesantes sobre qué es la fotografía de conservación, qué fotógrafos están trabajando a nivel internacional y con qué proyectos. Y es posible que buceando por aquí, mirando por aquí, se nos ocurra algún proyecto propio a desarrollar, algún tipo de compromiso que podamos adquirir cerca de donde vivimos, cerca de nuestro domicilio. Porque yo soy de la opinión que la conservación empieza cerca de casa. Mi opinión es esa, que el fotógrafo conservacionista no viaja a Hawái porque hay una planta que se extingue allí, sino que se queda cerca de su casa, ve qué problemas ambientales hay y se compromete con ellos. Aquí veis que he desplegado la lista de fotógrafos, hay muchos más de los que se ven, pero se ven algunos españoles. Se ve Francisco Márquez, un poquito más abajo está Iñaki Relanzón, pues no sé si somos tres o cuatro fotógrafos españoles en el ILCP. El caso es que, bueno, incluso ya desde el principio de ponernos en contacto el grupo de españoles, ya pensamos hacer un proyecto conjunto. Esta idea ya la propuso Francisco Márquez y bueno, y nos gustó a todos. Lo que pasa que por proyectos ya propios que estaban empezados, pues no hemos podido empezar todavía. Pero sí que tenemos el compromiso de hacer algo juntos. Pues ya veis que está Neil Benby, Norbert Rosing. Yo creo que la mayoría de fotógrafos que conocemos o cuyo nombre nos suena están aquí metidos. David Dubillet para fotos submarinas. Si os fijáis, Galen Rowell estaba, claro, ya fallecido, pero estaba en la lista. Creo que es algo que acaba llegando al fotógrafo. Es decir, que el fotógrafo que está en activo y que está ahí arriba, en algún momento siente esa responsabilidad de comenzar un poco a comprometerse con la sociedad y con los problemas de su tiempo. Quería hablar un repasito este es un tema de composición que ya vimos, pero quería recordaros que trabajamos con fotografías. Las fotografías son un lenguaje universal que va a entender todo el mundo. Una fotografía tuya de aves muertas por petróleo la van a entender en Japón, la van a entender en Mongolia, la van a entender un ruso y la va a entender un americano. Esta es la ventaja de la fotografía, que no hace falta saber idiomas. Las noticias sí que necesitan ser traducidas, una imagen no. Además, cuando vemos un texto y una imagen, siempre nos dirigimos primero a la imagen, siempre interpretamos primero la imagen y muchas veces, aquellos que tienen más pereza de leer, básicamente sus noticias son titulares, fotografía y pie de foto, como mucho. Si ya es un tema que te interesa personalmente, desarrollas más la lectura, pero básicamente te quedas ahí. Así que yo insistiría mucho en aquellas lecciones sobre composición, porque además van a redundar en que tus fotos sean mejores. Esto significa que si algún día tienes un encargo conservacionista o emprendes un proyecto conservacionista y consigues imágenes más óptimas, más conmovedoras, más emotivas, pues mucho mejor para el proyecto que estás evaluando. Es decir, aprender para nosotros debe ser ya casi una responsabilidad en cuanto nos metemos en el campo de la conservación. Además, al realizar ese esfuerzo compositivo de posicionamiento y de búsqueda de valores, tendremos una experiencia visual mucho más plena que cualquier observador. Un observador se quedará simplemente observando un hito natural, mientras que nosotros vamos a buscar el óptimo, aquel punto donde el hito resalta más, donde tengo esa experiencia más completa. Precisamente por eso miramos más las fotos, porque resumen y comunican muy rápidamente, pueden transmitir mensajes muy complejos. Aquí, por ejemplo, yo os podría contar qué luz vi. Probablemente tarde mucho más, muchísimo más que viendo la imagen. Y tengáis una experiencia mucho más completa viéndola que con lo que yo os pueda contar. Esto lo he sacado del Diario Vasco porque en una de las entrevistas sacaron una de las frases que le dije al periodista. Una foto muy bella puede hacer mucho por conservar la naturaleza. Realmente esto es fotografía de conservación. Fotos que hacen por conservar la naturaleza o que conmueven a los espectadores. Yo creo que las imágenes hay más objetividad de lo que creemos en cuanto a lo que conmueven y nos impactan. Es decir, que la mayoría acaba eligiendo una imagen, la misma imagen, entre un montón. Y es porque es más objetivo de lo que creemos. La imagen impactante es esa. Y la mayoría lo va a percibir así.
Además podemos compartir ese momento efímero, como esa foto que acabamos de ver, que no se va a repetir, la podemos compartir fuera de ese contexto, en un grupo, analizarla, mostrarla para la protección de ese lugar, por ejemplo. Es decir, que la palabra se ve trascendida por la fotografía en este caso. Bueno, aquí veis qué tipo de paisajes tenemos aquí. Un paisaje que parece concebido para un fotógrafo, todo lleno de hitos, salpicado el mar de la costa, hitos que son accesibles en marea baja. La accesibilidad del hito también es importante para hablar de ellos. Y estos son pues lugares que deben ser protegidos. O sea, a veces la fotografía bella, de la belleza, ayuda mucho en la conservación. Esas fotografías que pensamos que simplemente son postales y que a veces se denostan por parte del pueblo. Ah, es una postalita más. Ojo que la belleza es muy poderosa comunicando. No solo lo malo, no solo mostrar lo malo es una forma de conservar. Mostrar lo bueno puede tener también mucha fuerza ante un espectador. Del diario anterior, de ese fragmento que se ha mostrado el titular, he sacado también algunos textos, sobre todo sobre el código ético que tienen los fotógrafos o que tenemos cada uno. La ética es muy personal, es algo que tiene uno y no puede ser impuesta a nadie. Pero es importante que pensemos en ello. ¿Cuál es nuestra ética? A lo mejor no nos hemos planteado nunca hasta dónde estamos dispuestos a llegar. En una situación, por ejemplo, pues que hay, pues no sé, un animal sufriendo, ¿hasta qué punto vamos a llegar haciendo fotos o parando de hacer fotos y intentando que suelten a ese animal, por ejemplo, ¿no? Es interesante planteárnoslo. De hecho, aquí me preguntaban también sobre el estado de la costa y vamos, no sé, mi compromiso con la costa es absoluto. No me duele decir que está en un estado de salud patético, que quedan pequeños puntos aislados, pero que ha prevalecido la especulación y con ejemplos, con nombres y apellidos. Esto yo creo que es importante en el compromiso. Como diario de la región de Murcia, pues se me preguntaba específicamente y hago alusión siempre que me preguntan, y no, hombre, ya se están protegiendo muchos lugares. No, les digo, no. Ahora mismo en la isla del Fraile, ahora mismo en la localidad de Águilas, se está destruyendo el paisaje que hay delante del islote, con el fin de tener una cala privada y una urbanización de lujo. Es una zona de cantiles, de alto valor paisajístico. El problema de nuestra legislación es esa precisamente, que no hay legislación que proteja la belleza del paisaje. Ahora mismo ninguna ley del Estado español protege la belleza del paisaje. Entonces, pues ser conscientes que la fotografía es, yo creo, la herramienta más idónea para la conservación, junto con el vídeo, que además permite aproximarse de una forma artística a esta problemática, que el vídeo no lo permite. O sea, hacer un vídeo artístico todavía no hemos llegado ahí. Entendemos que la fotografía es arte y que una fotografía pues, puede tener unos valores, unos determinados valores. Con el vídeo pues todavía no hemos llegado ahí, a decir, mira qué vídeo más artístico en sí. Puede estar muy bien hecho, ser muy sorprendente, muy bien realizado, pero en general no hablamos del vídeo como artístico. Entonces la fotografía tiene esa otra faceta de unir la conservación con el arte. Y luego también insisto en que el fotógrafo conservacionista debe estar vinculado con el purismo. Porque si sus imágenes no son creíbles, ¿cómo van a permitir conservar un lugar o una especie? Es decir, si el público duda o va a tener poca credibilidad con tus imágenes, pues difícilmente las va a tomar como referencia de algo que está sucediendo. Así que he hecho una experiencia. He puesto en Google, a ver qué salía, conservación, naturaleza, fotografía. Aparece primero la obra social de la Caixa, fomentamos el respeto y la conservación de espacios naturales. Después algunas citas de los libros que he hecho, o las charlas que dimos en el Club de Información, la fotografía como herramienta de conservación de la naturaleza. Y un poquito más abajo viene ya uno de los autores que está ahora mismo impartiendo fotografía de conservación, que es Iñaki Relanzón. Como veis, el cuarto o el quinto aparece ya esos cursos que nos está dando Iñaki sobre fotografía y conservación, que son bastante pioneros porque nunca hasta ahora ha habido demanda de este tipo de cursos. Esta web es muy interesante, tierrasilvestre.org. ¿Qué es la fotografía de conservación? Vienen unas cuantas consideraciones de la autora y luego algunos vídeos, pues de Jane Goodall, por ejemplo, explicando qué es para ellos la fotografía de conservación. En general, yo recomendaría al fotógrafo conservacionista pues que busque el trabajo en equipo para resultar ser más eficaz. De hecho, muchos lo hacen. O sea, estos consejos salen ya de experiencias de fotógrafos americanos ya comprometidos o europeos que están muy comprometidos.
Tienen en cuenta el poder de las redes sociales, es decir, están muy implicados en las redes sociales, incluso tienen equipos que están allí tanto visualizando que se publica como publicando noticias propias. Utiliza el marketing y las noticias a su favor, es decir, sabe salir en prensa y sabe atraerse los medios de comunicación. Se suele apoyar en trabajos científicos o periodísticos, es decir, colabora con científicos muy frecuentemente, documenta sus proyectos, se ofrece para documentar sus proyectos, o si hay una noticia periodística de impacto, pues va a cubrirla también. Aunque sea como freelance, sin saber qué va a hacer con esas imágenes, pero él va, si hay, por ejemplo, un vertido de petróleo, pues él va allí a documentarlo. Hay un esfuerzo grande por conmover a la audiencia, es decir, el fotógrafo conservacionista lo que quiere es obtener una reacción del público, una postura crítica, un posicionamiento. Y ese esfuerzo se ve siempre en sus fotografías. Es consciente de que sus fotos pueden cambiar realidades. Es decir, que si consigue conmover al espectador, el espectador va a hacer una presión sobre los políticos o puede desatar este tipo de actuaciones. Comienza trabajando en su propio país, que esto casi siempre es así. O sea, casi siempre los trabajos se realizan cerca de casa. Mantiene contactos internacionales porque son muy útiles a la hora de demandar ayuda. Está comprometido con las causas y colabora con asociaciones conservacionistas, a las que muchas veces pertenece. Como no he visto muchas páginas en español sobre fotografía y conservación, al final he optado por fotografiar muchas de las entrevistas que me han ido haciendo, un poco hablando de los problemas que tenemos en España. Esto fue quizá el germen del SOS Paisajes de Mar, que fue una entrevista en el Eroski Consumer cuando todavía el proyecto no estaba desarrollado, 15 de agosto del 2009, y ahí ya el deterioro de las zonas costeras era muy apreciable, más que apreciable. Digamos que una vez, todo esto surge casi a la vez, es decir, una vez que eres consciente que los medios te escuchan, tu compromiso va en aumento. Es decir, ya te das cuenta que tú puedes contar cosas y que los medios de comunicación se van a hacer eco. Y aquí, pues eso, aprovechas para denunciar. Barcelona, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y en especial Alicante están a la cabeza en la destrucción del paisaje. Pues esto es así. Y luego explicaba un poquito de esa idea del proyecto que empezaba a desarrollarse, el SOS. De su trabajo se deduce que un fotógrafo de naturaleza no solo puede acercar al público a las maravillas de este medio, sino también denunciar los posibles daños medioambientales. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no solo enseñar lo bonito, también tenemos que enseñar lo que se hace mal hecho. Fijaos qué impacto visual tiene este tipo de urbanización tan próxima al litoral. No hemos sabido dejar una franja costera aceptable como playa, como zona de espacio, como zona común, patrimonio común de todos, ¿no? Se ha construido todo lo que se ha podido. Con respecto a dónde ejercer la fotografía por la conservación, lo primero creo que son conductas ejemplares. Es decir, el fotógrafo debe dar ejemplo, porque si no, no va a inspirar a otros fotógrafos a ser fotógrafos conservacionistas. Entonces creo que exige un esfuerzo extra y que los fotógrafos que se dedican a la conservación deben tener este tipo de conductas éticas y personales ejemplares, lo más ejemplares que sea posible dentro de las limitaciones. Lo ejercemos en proyectos propios o proyectos por encargo, los que siempre damos prioridad. Conferencias además que priorizamos siempre a las asociaciones porque están organizadas, porque pueden afrontar estos proyectos de verdad. Si una asociación se organiza, puede emprender un proyecto conservacionista. Colaboraciones, por supuesto, y como os decía, casi siempre con el sector científico o conservacionista. Artículos, los artículos además, si el fotógrafo los hace gratuitos porque ha elaborado el texto y las fotos y se ha comprometido y no quiere cobrar de ellos, hay muchos medios que necesitan artículos y más si son gratis. Entrevistas en radio y televisión, reportajes, proyecciones audiovisuales. La proyección audiovisual tiene una ventaja y es que no es como un libro. Un libro luego hay que editarlo y cuesta mucho dinero. Pero una proyección audiovisual pues se hace con muy poquito coste y se pone en la red y llega a muchísima gente. Exposiciones y libros. Benito. Sí. Hay una pregunta de Luis Alberto Domínguez Vázquez. Pregunta cuál es la web de Tierra y Conservación. La anterior. Sí, volvemos si queréis y la vemos. tierrasilvestre.org. Vale. Y luego hay varias preguntas sobre el Congreso de Fauna. Si quieres las hacemos ahora o las dejamos para... Vale, pues vamos ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, Miguel García pregunta que quiere que le cuentes un poco cómo fue el Congreso de Fauna, y Marian Sáenz Molina dice: me gustaría que nos contaras tus impresiones sobre el Congreso de Fauna
en cuanto al contenido de las ponencias, sobre todo para la gente que no pudo acudir, qué conclusiones se podría sacar en cuanto a la relación entre fotografía, innovación y creatividad y conservación, qué es lo que tú concretamente has aprendido en el Congreso, en fin, varias preguntas. Bueno, yo me he perdido algunas de las ponencias más importantes por estar también fuera un poco relevando a los compañeros, poco menos de lo que hubiera querido, pero en el caso, por ejemplo, de Paul Hermansen, que era un fotógrafo que me interesaba muchísimo ver, al que admiro desde hace por lo menos 14 años que yo recuerde, porque siempre ha hecho una fotografía diferente. En su caso, además, aúna esa innovación en la fotografía con conservación, porque él también está vinculado a conservación. En general, yo creo que el Congreso ha cumplido los objetivos, es decir, ha estimulado, ha espoleado a los autores que han venido, que han sido pues alrededor de 600 personas, 500 y pico personas. Dentro de las 1000 inscripciones, pues luego vinieron pues 580, por ahí, no tengo la cifra exacta. Bueno, pues el objetivo, que era estimularles sobre avanzar, evolucionar hacia innovar en fotografía y a utilizar la cámara como herramienta de conservación, yo creo que las ponencias, bueno, lo que he recogido yo de los asistentes es que se ha conseguido. Creo que hemos tenido un poco de todo, hemos visto grandes producciones como las de National Geographic, que montan unos andamios de 200 metros de altura para fotografiar secuoyas, en fin, lo que es una gran producción de una gran empresa, de una gran iniciativa, hasta proyectos muy modestos de conservación que han sido muy efectistas, como el de Neil Benby, pues el 2020 Vision, o un proyecto que tiene sobre nuestros vecinos hablando de animales y plantas silvestres. Este tipo de proyectos ahora han crecido, es decir, un señor que empezó haciendo fotos de fondos blancos, que ya vino aquí a enseñarnos, Neil Benby, pues resulta que ahora le han propuesto hacer una especie de archivo mundial de fauna y flora sobre fondos blancos, como una especie de zoo virtual, y han empezado a colaborar fotógrafos de todo el mundo. Incluso fotógrafos españoles, ya hay varios interesados en colaborar con Neil. Y estoy seguro que desde las asociaciones procuraremos darle esa cobertura que necesita Neil para su proyecto. Bueno, pues yo creo que el desarrollo de las ponencias del Congreso en general ha sido ejemplar por parte del público, ha habido un comportamiento ejemplar por parte del público. Quizá los tiempos se nos han ido mucho de las manos con las traducciones, hay unas cositas de las cuales aprender, y la Junta de hecho ya ha hecho sus propuestas de mejora. Quisiéramos el año que viene seguramente pues hacerlo coincidir con algún otro evento, con algún festival, de forma que nuestro apoyo se note y que a la vez nos beneficiemos de que haya más ponentes y que sea más completo. En realidad hemos tenido 5 ponentes internacionales y 6 nacionales. Y hemos tocado desde la fotografía científica pues a la fotografía de autor más compleja, como os decía, con el ejemplo de Paul Hermansen. Y bueno, no sé, quizá sería mejor incluso pedir a los compañeros y a los asistentes que den su opinión por el chat, pero en general mi valoración es muy, muy, muy positiva. Y me he sorprendido mucho también de la cantidad de voluntarios que nos han echado una mano. O sea, nunca calculábamos que la cantidad de voluntarios que se ofrecieran iban a ser más de los que necesitáramos. Porque eso significaba pues que en algunos momentos de ponencias había que estar en el stand, atendiendo el stand de iPhone o en las entradas, haciendo acreditaciones. Entonces el número de voluntarios ha permitido pues eso, que hubiera refresco, ¿no? en las tareas. Así que yo me muestro muy satisfecho y creo que sí, que se ha conseguido el objetivo, que era estimular proyectos de conservación entre los fotógrafos y también pues el esfuerzo por innovar en sus imágenes. Gracias. Bueno, esto quizá fue una de las primeras conferencias, y no hace mucho de ello, 27 de mayo del 2010, que se dieron estrictamente como uso de la fotografía como herramienta de conservación. Yo creo que fue la primera que yo he dado de este tipo. Y no hace tanto. O sea que incluso ya veis que a mí se dice que tengo una trayectoria conservacionista porque he pertenecido al movimiento ecologista bastantes años. Pero no tenemos muchas oportunidades tampoco de hablar de ello, de la fotografía como herramienta de conservación. No hay tanta demanda. Ahora sí que empieza a haberla. Esto fue pues dentro de unas actividades de un ciclo que se llamaba Encuentros del Vinalopó, un esfuerzo de una asociación que quiere recuperar el río Vinalopó y se ha rodeado de otras asociaciones y de autores para ver si se hace posible. Yo creo que esta frase es de Elías entera, me da por ahí, porque lo he sacado de una de sus proyecciones que hizo para presentar el proyecto, creo que fue en Villajoyosa, ¿verdad? Y me gustó. La fotografía al servicio de la protección, del resultado más estético posible, del gran encanto y poder de seducción de la belleza, para evitar la desaparición de un patrimonio común, destruido inmoralmente en muchos casos por intereses económicos.
Y de esta proyección he sacado varias citas y varios textos que me han gustado bastante. Luego vino también una gran iniciativa que se llama Archive, Imágenes de la vida en la Tierra, que versa mucho sobre especies protegidas. Entonces me pidieron una colección de imágenes de animales en peligro de extinción. Pero claro, no tenían dinero. Entonces pues les cedí todas mis series del lince, del milano, en fin, todas aquellas listas de especies que me dieron y que yo vi que tenía imágenes, pues les envié las imágenes para que las pudieran utilizar. Sobre todo porque es una web que llega mucho a los niños. Por eso he sacado esta página que se ve el gorila, los pingüinitos por ahí corriendo. Tratan mucho de que los niños visiten esta web. Entonces tienen actividades solo para ellos. O el lagarto gigante del hierro, por ejemplo, también. Toda esta serie pues se la cedí. Esta es la reflexión que quería haceros, que a lo mejor pues todavía no la habéis planteado porque simplemente estáis aprendiendo fotografía o estáis empezando en esto o ya habéis dado los primeros pasos pero todavía no estáis centrados en un proyecto. Pero llega este momento en la vida del fotógrafo en el que parece que se tiene que comprometer. Es decir, de hacer fotos que muestran la belleza digna de los animales y de las plantas, los paisajes fantásticos en horas crepusculares. Bueno, una vez que tu admiración ha quedado plasmada, parece que hace falta algo más, algo más. De hecho, yo empecé a plantearme los viajes al extranjero como un ejercicio egoísta. Es decir, qué bonito, ¿no? O sea, yo ahora cojo, me voy a África, me paso ahí un mes y disfruto como un chalao y al final, ¿para qué? ¿Mis fotos van a servir para algo? Pues no creo, porque a África ya sabéis que van miles de personas todos los años. Hay excelentes fotógrafos trabajando allí a diario. ¿Qué realidad van a cambiar mis imágenes allí? Ninguna. Voy porque me gusta ver África y porque me gusta viajar. Pues es un ejercicio un poco egoísta. Es decir, si ya sabes hacer fotos, si tienes audiencia que te escucha, si hay medios de comunicación que si te hacen una entrevista la publican, pues hombre, tienes que dedicar parte de tu esfuerzo a que la naturaleza sea conservada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿qué problemas tenemos cerca de casa? Que no sé, van a demoler un barrio antiguo, van a hacer algo que no sea lógico, no sé, una postura crítica. Creo que el fotógrafo conservacionista no se tiene que creer las noticias por definición. Las versiones oficiales yo creo que no van con nosotros. No, tenemos la ley de costas, sí, ya tenemos la ley de costas, pero mire, yo he estado en la costa. ¿Sabe que me va a contar usted de la ley de costas? Sí, yo he estado allí. ¿Usted ha estado en la costa? No. ¿La ha recorrido? No. Entonces, ¿qué me cuenta? Yo sí que he estado allí. Y la ley de costas es un cachondeo, así como suena. Entonces, las versiones oficiales no deben ir con el fotógrafo conservacionista. Debe ser una persona crítica. Debe esforzarse en fomentar esa crítica. Y a veces tienes que hacer fotos que no te gusta hacer. Pues yo estaría en África disfrutando yo allí, disfrutando egoístamente, pero resulta que hay problemas pues con la caza de pajaritos silvestres, por ejemplo, con las redes japonesas, con lo que sea. Pues ahí es donde podemos ser útiles. Fijaos cómo crece el interés por estas charlas sobre el paisaje, sobre la conservación. Esto se dio del 14 al 16, se está dando, no, se ha dado 14 al 16. Sí, ya ha terminado. Pero bueno, este es digamos, el Congreso Reading Nature, Reading Nature, porque es en inglés, si os fijáis todo está en inglés, que se celebra en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Pues la charla plenaria, la charla de apertura, es sobre fotografía de naturaleza, arte para la conservación. Bueno, se me ocurren muchas cosas, la verdad, pero una sobre el tema que apuntas de la conservación que empieza en casa. Yo pues no puedo estar más de acuerdo y creo que eso debe ir unido al ejemplo y a la educación, y creo que desgraciadamente todavía en esa faceta, en el terreno de la educación, tenemos mucho que aprender. ¿Y no crees que por ahí van un poco los tiros? Y verdaderamente a lo mejor por enseñar más desde pequeños a nuestros hijos y en el sistema educativo, más inculcar los valores y el reconocimiento pues de lo que tenemos en nuestro entorno. Ayer yo, por casualidad, por la zona, vi 3 cernícalos en un espacio de 500 metros. Con lo cual, verdaderamente, yo creo que sí que existe mucha más biodiversidad de la que pensamos todavía en un sitio como Alicante, que parece algo increíble. Bueno, este es un tema delicado, más biodiversidad. Hay algunas especies que se ven más y otras muchas que se ven muchísimo menos. Es decir, el caso de los cernícalos, que es una rapaz pequeña, muy adaptable, se ven más. En el caso de la águila perdicera, águila real, se ven menos. Es decir, la biodiversidad se está viendo afectada. Lo que pasa es que nos sorprende mucho pues encontrar algunas aves que están siendo exitosas, que se ven más, sobre todo ahora en invierno, que no están criando, que se dispersan, que se agrupan más. Entonces ahora puedes ver un gran bando de jilgueros. En época de cría no. En época de cría las parejitas se han distribuido en el territorio
y no es posible ver estos grandes bandos. Pero en realidad, vamos, lo que sí puedo asegurar es que lo que es la biodiversidad decrece a niveles alarmantes, sobre todo los animales que son especialistas, aquellos que, pues como el leopardo, como el halcón de Leonor, como el alcotán, especies que necesitan presas vivas, que tienen que cazarlas, que están muy especializados, algunos en cazar golondrinas, tal es su especialización. Pero claro, la golondrina come unos insectos que han sido fumigados en el campo muchas veces y van acumulando una serie de residuos tóxicos que hace que su tasa de fertilidad disminuya. Son problemas que parecen pequeños, pero que a la larga son tremendos. Entonces no nos dejamos llevar por nuestra apreciación de que vemos algunos pajaritos más o tal, porque depende de la época del año y depende de qué especies también. Como curiosidad, lo del cernícalo, lo que dice José Carlos, yo lo he visto cazar aquí, en el parque de Canalejas. O sea que es muy, muy adaptable. Y desde mi casa donde trabajo hasta ahora, pues puedo ver 1, 2, 3 todos los días. Es fácil de ver. El problema es el azor, por ejemplo. El azor ya no es tan fácil de ver, es un animal muy esquivo. En cuanto tiene un par de encuentros con el ser humano, incluso abandona territorios o se mueve o se desplaza. Es que un poco iba en la línea de educación y que muchas veces, y bueno, he leído un libro hace poco también, Modos de Ver, de John Berger, que hablaba, pues lo hemos comentado, sobre el tema de los animales y de los zoos. Sí. Llevamos, o sea, es que a veces lo que se le enseña al niño en el colegio es a diseccionar un sapo y a lo mejor una rata, y se les lleva en una excursión al zoo. Pero a lo mejor no se les lleva a la montaña o a un río que tenemos por aquí, los pocos que nos quedan y con escasos caudales, pero que todavía hay algunos rincones con algunos valores. Y yo he preguntado soy padre también, ¿y qué excursión vais a hacer? ¿Dónde vais a ir? A veces la cifra es ninguna. Sí. Ninguna a lo largo del año. No le sacan a pasear, sí. por decirlo así de una manera un poco sencilla, ¿no? Ojo, sí. Dicho sea con excepciones, pero estoy hablando de un caso reciente, concreto, además, en una conversación que recuerdo, ¿no? Sí. Además es que es muy evidente. ¿Qué material formativo tienen nuestros niños sobre fauna ibérica? Poquísimo. Porque yo hago foto para libro de texto, aquí hemos enseñado, y los ojeo. Y en el libro de texto un niño no puede aprender qué es lo próximo, qué es lo que tiene cerca. Primero porque está mezclado, ¿sabes? Con la sabana, con otros ambientes y otros hábitats. Y segundo porque no tiene ningún material de juegos, de lo que sea, lúdico sobre fauna ibérica. No se ha preparado este tipo de materiales. Fíjate que el trabajo de Neil Benby, el trabajo de Neighbors, de conocer a nuestros vecinos, está supliendo un vacío enorme que hay en cuanto a que el niño conozca qué realidad es la que le rodea, qué es una rana, qué es una tortuga, qué son los bichos que tiene cerca de su casa. Pues esto es un hueco enorme que hay. Es decir, no se han preocupado ni las autoridades ni nadie. Y de hecho, en el extranjero, pagan. Los grupos conservacionistas pagan a los fotógrafos, pues como Arwolfe, por ejemplo, o en fin, por dar conferencias conservacionistas, de tinte conservacionista. Aquí todavía incluso, las tenemos que dar de forma altruista a todo el mundo que nos las pida. Pero en el extranjero hay tanta demanda que ya las cobran y se pagan. Bueno, pues lo bonito de todo esto es que ya hay una preocupación social, es decir, el efecto acción-reacción ya se ha despertado, esta desmedida destrucción de la naturaleza a la que nadie le parece importar. Ayer en unas conferencias en Carrícola, precisamente sobre el mismo tema, nos decían, claro, es que la percepción de mucha gente es qué bonito está ahora la playa, que han hecho un paseo allí, se puede pasear, han puesto ahí las pérgolas y no sé qué, y los chiringuitos. Pues hombre, yo creo que no todo el mundo piensa así. No todo el mundo piensa así. Hablaba otro profesor de la Universidad de Valencia que debemos defender el paisaje sostenible. Pero ¿y qué pasa con aquellos de nosotros que nos gusta la naturaleza pura? Que te gusta mirar y que no haya ni una casita, ni un poste, ni cualquier cosa artificial. ¿Somos mayoría, somos minoría? No lo sé, pero desde luego tenemos que hacernos oír. Oiga, no haga todo lleno de paseos porque es una parte de la sociedad. Hay otra parte de la sociedad que quiere llegar a un sitio y no ver absolutamente nada. Tener ese sentimiento ancestral de pertenecemos a la naturaleza y la naturaleza sigue existiendo como tal. Esto yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana ya es muy difícil de percibir. Yo no conozco ningún lugar, por lo menos en la costa, sé que no lo hay, donde llegues, te pongas allí y digas, estoy aquí como si esto fuera la prehistoria. No, esto no sucede. Bueno, pues eso. Ahora mismo hay demanda de campañas por la naturaleza, hay eco, es decir, ya los medios de comunicación lo comprobamos a diario,
se hacen eco de estas campañas y creo que nos podemos hacer oír. Luego hay muchas webs comprometidas, como Alicante Vivo, son asociaciones culturales que no dudan en sacarte entrevistas. Bueno, en este caso, porque además la entrevista es por parte de un amigo, que es Elías. La conservación de la naturaleza siempre está presente en tus trabajos. La denuncia de la actitud depredadora humana o la belleza de esa naturaleza aparece en tus fotos con una calidad artística inconfundible. La conservación mediante la fotografía, desde siempre. Si es que yo creo que esto lo llevo uno dentro. Me acuerdo la primera fotografía que me premiaron, que fue esta de la caravana entrando en el nido. Ya venía un texto de que ese territorio estaba amenazado por la ocupación de una nave grande de helicópteros del sureste, que finalmente destruyó el área. Es decir, está construida encima de donde criaba la caravana. Y son los grandes problemas. Los grandes problemas de la naturaleza no son puntuales, son de hábitats. Si se pierden los hábitats, las especies desaparecen. Una caravana no puede criar en un bosque de pinos, no es su hábitat. Allí no encuentra alimento, no encuentra su espacio, no encuentra su nicho ecológico. Entonces se moverá, se desplazará y abandonará las áreas donde solía criar, hasta que sea el propio medio el que limita la cantidad de especies que hay, la cantidad de población que hay. Del sector ecologista yo he aprendido lo de pensar globalmente y actuar localmente. Lo que estábamos hablando de ver los grandes problemas que te rodean, pero luego localmente cómo se están plasmando esos problemas y cómo se manifiestan. Nuestro apoyo es fundamental, que apoyemos, que el fotógrafo apoye a las entidades locales, pues grupos como ANSE, ARCA, grupos conservacionistas que son los que se juegan la piel día a día. Esta gente es la que luego va y denuncia normalización y se va a Bruselas y consigue que la paren. Y son gente que tiene muy pocos recursos y que necesita nuestra implicación. Es decir, que ya está bien de hablar de, no, si es que tal, fíjate la naturaleza. No, hagamos cosas, no seamos cutres. Gastemos los 30 euritos y metémonos en ANSE o en algún grupo. Y además, digámosle, mira, yo tengo habilidad con la cámara, yo puedo ir y hacer vídeo, hacer fotos. Y creo que es fundamental que nos vinculemos con ellos. Luego las ciberactuaciones, las ciberacciones están siendo fundamentales. No sé si veis un poco lo que está haciendo Abad o Greenpeace o todos estos grupos, mediante el voto por correo y mediante la delegación de tu firma por correo y el apoyo a una campaña, están consiguiendo cambiar muchas cosas. Creo que el futuro está ahí. En que un presidente de gobierno, reciba 1 millón de correos electrónicos que digan que estas personas quieren esto. Este fue un caso que los compañeros de ANSE, Asociación de Naturalistas del Sureste Español, que están adscritos a esos paisajes de mar, pues montaron una manifestación por una gran urbanización que se iba a montar, que se iba a hacer en Calarreona. Ya veis un poco cómo es la zona, aunque la foto es pequeñita, pero se ve que hay espacio todavía libre. Este es el problema para los constructores, que ven espacio libre y donde tú ves que todavía queda el barrón, la azucena de mar. Bueno, pues ahí ellos ven que caben 5 edificios magníficos y que van a vender mucho dinero y que se van a forrar. Pues se convocó esta quedada y bueno, pues allí estuvimos. Se desplazó uno de nuestros compañeros. ¿Cuál sería esto? La lección bonita es que esto pasaba antes y nadie se enteraba. Y ahora van 1000 personas y se manifiestan allí. Y seguramente cuando empiecen a hacer algo, irán muchas más de 1000 personas aquí. Y además podemos apoyarles con las fotos que todavía pueden hacerse en ese lugar. Las fotos están hechas en ese lugar.
No es mucho más lo que podemos hacer, pero ya es algo, ya es un granito de arena. Bueno, me han preguntado bastante últimamente sobre el Only Raw, la corriente de Only Raw, dónde encontrar información. Bueno, pues esta es la página web de Oriol Alamani, que también es un fotógrafo que a veces acepta encargos sobre conservación. Y aquí habla un poquito de la corriente, de cómo surge en Italia, le pidieron que se adhiriera. Y bueno, pues es una corriente que va en contra de la manipulación y da incluso nombres pues de fotógrafos que han manipulado clarísimamente sus imágenes, como Steve Bloom, por ejemplo, fotos muy conocidas, pues de un mono que está, un chimpancé con la mano así lloviendo, cayéndole gotas y salpicando, pues se han utilizado hasta 3 fotografías para obtener una, ¿no? O Arthur Morris con las águilas calvas americanas volando como si se tocaran con, bueno, todas estas operaciones aéreas vienen siempre de 2 fotografías puestas juntas. Entonces, claro, el espectador ya no sabe qué creerse. Cuando ve estas cosas y le cuentan cómo se han hecho, pues ya no sabe qué creerse. Entonces, bueno, Only Raw lo que dice es que le demos nombres distintos a las cosas distintas. Es decir, cuando una foto se retoca, pues que se diga fotografía retocada, ilustración digital, montaje por ordenador, por lo que sea. Y de los primeros fotógrafos que nos adherimos, pues Norbert Rosing, un fotógrafo noruego, Pete Oxford, un fotógrafo inglés que tiene un banco de imagen enorme, Peter Lilja, un fotógrafo de macrofotografía, y yo fui el cuarto, tengo entendido, en firmar la petición. Esta es la petición que lanzaron, la petición original que lanzaron los fotógrafos italianos, que viene a decir que no haya manipulaciones digitales en los concursos de fotografía de naturaleza. Y lo proponen pues al Wildlife Photographer, al Atlanta Audubon, al National Wildlife Photo Contest. Ya veis un poco, van pidiendo a los concursos que adopten estas medidas. Estas son las primeras firmas y los primeros comentarios. Poco después, si fijáis en la última, el ILCP también se adhirió, todo el equipo de fotografía conservacionista a nivel internacional. Aquí veis a Oriol Alamani, Jordi Busquet, Jordi Champagne. Son 3 fotógrafos catalanes de fotografía de naturaleza, principalmente, y se adhirieron también un poquito más abajo. Y luego ya vino una oleada de más fotógrafos, bastantes más fotógrafos. Un proyecto conservacionista que os quería enseñar es el Objetivo Pura Vida, del que hemos hablado por encima ya. 4 fotógrafos españoles documentan la biodiversidad en Costa Rica. Esto fue un encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de España en Costa Rica. Nos pidieron elegir 4 fotógrafos que fueran referentes para fotografiar la biodiversidad y posteriormente realizar una exposición y un libro, junto con el INBio, el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Así que tuvimos 10 días para recorrer el país y documentar la biodiversidad. Esta es la web, objetivopuravida.org. Y aquí podéis ver la exposición, podéis ver las presentaciones, podéis descargaros el PDF del libro, de las fotografías, que está bastante bonito. Ver los autores, ver también fotografías de la exposición, de la inauguración. Esto fue un encargo que nos hizo este señor, Miguel Albero, fue el comisario de la exposición y es consejero cultural de la Embajada de España en Costa Rica. Y estas son las palabras del embajador de España. Pues bueno, es una producción para documentar, digamos, la biodiversidad que tiene el país, para dar a conocer al público costarricense esa sorpresa que despierta el país en un fotógrafo extranjero, pero que ellos están tan acostumbrados a verla que ya prácticamente no les llama la atención. Y luego hubo otra introducción por parte del presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad, el INBio, y da unos datos interesantísimos, como un país que representa solamente un 0,03 de la superficie del planeta, pues tiene en términos de biodiversidad pues un 5% de las especies que ponen a la Tierra. Esta es la exposición, tal y como se expuso para los costarricenses. Ha sido itinerante y finalmente ha quedado en el INBio, el Instituto de la Biodiversidad. Los autores: Eduardo Blanco, Isabel Díez, Cristóbal Serrano. Y os quería hablar también del SOS Paisajes de Mar, que ha sido el proyecto, sobre todo porque nos hemos dado cuenta a posteriori que el proyecto puede ser un modelo de desarrollo
para otros fotógrafos de cómo se hace un proyecto conservacionista. De esto no hemos sido conscientes hasta casi el final. Un fotógrafo busca la belleza de diversas maneras, en diversas fases. Se entrena en percibirla, en descubrirla allí donde esté. Hasta qué punto puede tolerar su destrucción o permanecer impasible. Y esto yo creo que lo acabaréis sintiendo, es decir, que el fotógrafo acaba sintiendo que lo que admira debe ser conservado, que para eso hacemos las fotos precisamente. Esos paisajes de mar han sido mucho en nuestras vidas. Hablará de nosotros cuando no estemos y tal vez sirva de inspiración para proyectos similares. Entonces podremos todos sentirnos satisfechos de nuestro esfuerzo común. Son frases que han ido surgiendo a lo largo del proyecto, pero sobre todo es esa sensación de que hemos creado una plantilla, una forma de desarrollo de un proyecto conservacionista que puede ser aplicado repetidamente, incluso con mejoras, claro. Entonces, bueno, quizá una de las cosas más importantes del proyecto sea esa, ser un modelo. Fijaos que muchas webs del extranjero han cogido y han cogido el proyecto y lo han sacado en sus blogs, sobre todo revistas y publicaciones de costa o de mundo marino. Aquí es cuando el ILCP se adhiere y ya nos empieza a dar publicidad, porque hasta ese momento, que fue bastante tardío, que lo habíamos escrito ya muchísimas veces y no nos hacían caso, pero finalmente ya lo sacaron en sus noticias y empezaron un poco a fomentarlo. Nuestro proyecto se basa en analizar de forma pormenorizada y exhaustiva la costa española, documentar el estado actual de conservación y sus amenazas, localizar los lugares con mayores valores paisajísticos, ubicar las áreas más deterioradas, valorar la necesidad de proteger las áreas desprotegidas y servir de herramienta para la conservación y comparación futura de la evolución del estado litoral. Este último es hablábamos muchas veces el equipo, qué útil sería para nosotros ahora mismo tener un libro que enseñara la costa en 1930, por ejemplo. Podríamos ver qué ha pasado, clarísimamente. Bueno, pues por lo menos lo hemos hecho ahora. Es decir, en el 2020 podrán ver cómo era la costa española en 2010. La cobertura fue muy amplia, pues la 2, la Sexta Noticias, Radio Nacional de España. Y no ha sido difícil. Es decir, que no es que los medios de comunicación no te atiendan, que va. En cuanto saben que hay un proyecto entre manos que está muy respaldado socialmente, pues se hacen eco. O sea que los periodistas son aliados, en este caso. Nuestra fase primera fue apercibimiento del problema y indignación, mucha indignación. Es decir, ¿qué han hecho a la costa? ¿Qué le han hecho a la costa? Se ha priorizado el bien económico, el enriquecimiento de unos pocos, la especulación, por encima de la conservación del paisaje, que es un patrimonio de todos. Hemos perdido lugares de gran belleza.
Bueno, el problema aquí es que nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes y las vemos como normales. Claro, las ciudades tienen que crecer, los puertos hay que hacerlos en algún sitio, pero lo que pasa en este país no es normal. Es decir, el tener esta densidad de puertos por superficie de costa no es normal. Que de media salga que cada 10 kilómetros tenemos un puerto. ¿Necesitamos un puerto cada 10 kilómetros? Probablemente no, porque hay puertos que están vacíos, como que se ha hecho en Vigo, y no se llenan. Pues, como tenemos también aeropuertos que no despegan los aviones, pues este tipo de cosas. En la costa su impacto es todavía mayor. Digamos que la primera parte, como os decía, que es el apercibimiento de los problemas de la costa, pues hay que tipificar un poco esas agresiones, que es la masificación en la costa, la sobreconstrucción, el haber ocupado la primera línea por hoteles, carreteras en paralelo próximas al mar. Quizá, fijaos, para ejemplificar todo este tipo, o por lo menos las principales agresiones, podemos ir a una isla que es Fuerteventura, a las dunas de Corralejo, que son patrimonio de la humanidad, y alguien permitió que se hiciera una carretera que cruce todas las dunas y que construyera 4 grandes bloques de hormigón que son los hoteles Río. Pues ahí están los hoteles Río, en medio de un patrimonio de la humanidad, vendiendo habitaciones para el que quiera pagarlas e ir allí. Desde luego ya como consumidores, no yendo, es hacer ya un mecanismo de presión, por supuesto. Pero además podemos protestar activamente, claro. Playas artificiales y contaminadas, esta es la realidad que tenemos. Esa foto que habéis visto con las máquinas en la playa es porque en el temporal se lleva la arena de las playas, sobre todo las urbanas, y el 80%, ahora mismo el 80% de las playas urbanas son todas artificiales. Es decir, hay que reponerles arena todos los años. Y además contaminadas, porque en verano con la afluencia de turistas las depuradoras no tienen capacidad para esa cantidad de residuos, así que se vierten directamente al mar. Luego tenemos el tema del tráfico marítimo ligero, de yates, que pueden fondear donde quieren, incluso encima de praderas de Posidonia, y cuyos residuos van directamente al mar, claro. El tráfico pesado, vehículos industriales que tienen pérdidas de aceite, que limpian a veces las entinas, aunque está prohibido, pero hace poco han salido fotografías desde un helicóptero de la Guardia Civil siguiendo un buque pues esto de bandera que la van cambiando cuando les da la gana, con un vertido bestial detrás de ellos. Bueno, aquí tenemos otras imágenes del audiovisual de Elías. Un poco, ¿qué pasa con Alicante? Es la cuarta provincia más poblada de España y una de las que más han sufrido el impacto urbanístico de los últimos años. Es decir, hemos edificado el 40% de la línea de costa. El 40%. Esto es una barbaridad. Hoy es casi imposible fotografiar el paisaje sin mostrar estructuras artificiales. Seguimos con los problemas que no se han acabado. La contaminación lumínica en la costa, accidentes de petroleros, vertidos químicos de la agricultura, colmatación por sedimentos mineros y metales pesados, como ha sucedido en algunos puertos, pérdida en Murcia, en la región de Murcia, pérdida de biodiversidad, especies invasoras, vertido de salmueras por la desalación para obtener agua potable, agresiones al patrimonio histórico, sobrepesca, cambio climático, obras de defensa en puertos y costa que cuestan un dineral hacerlas, espigones semisumergidos, espigones emergidos. Estas son imágenes de la quedada que hicimos el 13 de marzo de 2010, unos 600 fotógrafos en la costa de Alicante, un sábado por la mañana, para recoger imágenes de cómo está nuestro litoral. Es decir, como una cadena humana de fotógrafos, utilizando medios aéreos y el barco, la goleta morena. Ahora veréis un poco algunas imágenes de la goleta. Bueno, aparte de la contaminación lumínica, pues compramos este mapa que había hecho un autor francés, marcando pues esas zonas de máxima contaminación lumínica. De forma que si prescindimos del resto del mapa, podríamos trazar una línea por la costa perfecta y saber cómo es el perfil de España, de la península ibérica incluso. Datos como el globo luminoso creado por Madrid es visible a 300 kilómetros de distancia. O podemos navegar desde Mallorca a Barcelona solamente guiándonos por las luces parásitas de la ciudad condal. Extracción de arenas, daños a la pared de Posidonia, fondeos incontrolados, destrucción del paisaje, efecto pantalla. Y esto es especialmente grave. Es decir, ves por el Google Earth que hay un islote muy bonito en tal punto de la costa y cuando llegas encuentras un muro, 2.500 casitas y otro muro. De forma que tú no puedes acceder al borde del Cantil a ver la vista. Le han secuestrado la vista de un paisaje para unos pocos privilegiados que han pagado esos chalets. Pero tú no puedes ver esa vista. Esto me parece especialmente grave. Por contra, hay lugares que han permanecido libres de estas agresiones, como Calblanque,
pero que incluso hoy en día tienen amenazas. O sea, sorprende ver cómo un parque natural declarado hace ya muchos años, de repente puede ser recalificado, sin más, y construido. O sea, la amenaza sigue latente, no es que digamos, no, con la red de parques naturales ya estamos a salvo. No, esto no es así. La fase 2, después del apercibimiento de los problemas pues tenemos que informarnos y tenemos que crear una estrategia del proyecto, una ideología, conocer el marco actual, qué sucede con el marco legislativo, económico, con respecto al problema, crear un equipo base con una estructura y crear unas actuaciones y unas etapas, que sería un poco la estrategia. Con respecto a este problema de la costa, el marco legislativo es que hay muchas figuras de protección del paisaje, pero la belleza del paisaje, es decir, los lugares con estética singular, no están protegidos. Si hay una colonia de aves marinas, se protege. Si hay una planta peculiar que es endémica y que está en peligro de extinción, se protege. Pero la belleza, un sitio porque sea bello, al revés, lo que hace es atraer la especulación. Marco económico, bueno, pues con este marco legislativo, pues tenemos 8.000 kilómetros de costa, que es un poderoso atractivo por el clima y por la orografía para el turismo, y 50 millones de personas cada año van al Mediterráneo, a la costa mediterránea. El 60% de la población humana a nivel mundial vive en las proximidades del mar, y esa demanda es la que hace que nuestra costa se urbanice y se sobreconstruya. Creamos la iniciativa artística por la conservación, la fotografía por la conservación, y creamos el proyecto. Creamos además incluso un estilo, una nueva técnica para plasmar los paisajes, que es esa combinación de filtro de densidad neutra con filtro degradado en movimiento, el filtro inverso en movimiento, que hasta la fecha no se había empleado en fotografía. Y lo que tiene sin precedentes el proyecto, pues miles de seguidores en redes sociales, es decir, nos hemos basado en las redes sociales. Sabéis que el proyecto fue premio Bitácoras al mejor blog social y medioambiental, cientos de adhesiones de grupos ecologistas, entidades, un gran equipo de especialistas voluntarios, totalmente altruistas, un año para recorrer a pie la costa española, de forma exhaustiva, todas las provincias y las islas, y esa técnica fotográfica nueva. Todas las imágenes tienen un tratamiento similar, con las aguas muy movidas, con los cielos con detalle, a base de haber movido el filtro, como os decía. El equipo actual pues tiene abogados, tiene personas que se dedican al marketing en su vida privada, o que son científicos, o redactores, o especialistas en ecosistemas litorales, o simplemente fotógrafos, o músicos, o realizadores que quieren apoyar el proyecto. Designamos un coordinador de adhesiones, es decir, una persona bien comunicada con el sector ecologista, para que vaya pidiendo a las entidades una carta de adhesión, de forma que el día que vayamos al ministerio con nuestra demanda hayan 120, 140 adhesiones importantes, sumadas a la nuestra. Y mire, yo movilizo 4.000 personas, pero ¿cuántas moviliza Greenpeace? ¿Y cuántas ADENA? ¿Y cuántas el GOB? ¿Y cuántas la SEO? Y así por 140. Es decir, que escucharnos, yo creo que nos van a escuchar. AFALI en esos momentos organizó esa macroquedada de la que hemos visto algunos detalles, a la que vinieron esos 600 fotógrafos en grupos, y desde Javea, desde Denia, mejor dicho, hasta Pilar de la Horadada, hicimos esa red fotografiando la costa ese día, con las agresiones que tenemos aquí. Hubo gente que fue en parapente, y luego la embarcación, la goleta morena. Estas son nuestras reuniones en la isla de Tabarca, a las que se fue sumando pues conforme iban llegando nuevas personas. Y aquí cada uno se iba pues con el trabajo que tenía que hacer. Pues el fotógrafo a recorrer la costa, el abogado a preparar, pues eso, un poco a estudiar el marco legal en el que nos podíamos mover. Pues coordinadores en internet, asesores en legislación ambiental, nuestro compañero Chema, asesor en patrimonio histórico-artístico, José Juan Miranzo es el capitán de la goleta morena, directores de comunicación, realizadores de vídeo, redactores, documentalistas, diseñadores, relaciones públicas y marketing, música, en fin, pues personas. Y estos son los coordinadores por tramos de costa. Son todos fotógrafos, sin excepción. Coordinador de Ibiza, coordinador de Cantabria, en Tarragona, Joan Gil, en Alicante, José Carlos Martínez Robles, en Murcia, José Luis Villascusa y Pedro García. Bueno, ya veis un poco que el entramado fue tremendo. La mayoría, o muchos de ellos, son presidentes de asociaciones a su vez. De forma que lo que hemos dejado en cada lugar es un legado, una inquietud de la asociación por cómo sigue esa costa que fuimos a estudiar juntos. En el caso, ha habido casos de ir con 100 fotógrafos a tramos de costa.
Esos 100 fotógrafos siguen allí, cada uno en su sitio, en Asturias, en Ibiza. Nos mandan información, nos mandan recortes de noticias si se va a hacer algo nuevo, cualquier cosa. Y sobre todo, se han vinculado de una forma a la costa que hace que estén muy pendientes de lo que vaya a suceder ahí. La fase 3 sería movilizarnos y empezar ya pues a trabajar. Esas ilusiones que tenemos y esas ganas de hacer cosas, pues, canalizarlas. El fotógrafo, pues como os decía, recorrer la costa, buscar hacer su trabajo, hasta en un año, de isla en isla, de tramo en tramo, recogiendo imágenes, documentando. Esto sería un highlight para una nota de prensa, por ejemplo, fotógrafo purista con novedosas técnicas. Las imágenes obtenidas conforman una colección sin precedentes, ya que muestran las localizaciones más bellas de la costa española, su estado en 2010, y cobrará valor con el paso del tiempo. Ha permitido agrupar mediante adhesiones, asociaciones, fundaciones y entidades que conforman el panorama conservacionista de nuestro país. Yo no tenía noticia hasta ese momento de ningún proyecto que aglutinara a 140 asociaciones conservacionistas. No sé si será el primero, pero ha sido bueno que sepan que se pueden adherir juntos a una iniciativa. Luego el sector de la fotografía, incluso de las artes, la Asociación de Artistas por la Naturaleza está adherida. Bueno, la ideología ya viene del ILCP. Utilicemos la fotografía como herramienta de conservación. Y luego pues el premio Bitácoras. La idea de valorar la belleza como un bien común y protegible. Creemos una figura de protección sobre la belleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero hay que, desde luego, definir qué es la belleza en el paisaje. Entonces, un apartado del libro y de la exposición aportan ideas sobre qué es la belleza del paisaje. Esto no debe ser algo que tenga que determinar un científico, porque no tiene a lo mejor conocimiento sobre las artes, pero un fotógrafo o un pintor perfectamente. Yo creo que son las personas adecuadas para empezar a evaluar la belleza del paisaje y a proponer qué es la belleza del paisaje. Bueno, documentar la costa, lo bueno y lo malo, y luego que es una iniciativa altruista, responsable, consecuente con lo que está sucediendo en nuestra costa. ¿Cómo va a terminar el proyecto? Vamos a exigir a las administraciones a distintos niveles que protejan determinados lugares, que se eliminen del paisaje natural algunas estructuras artificiales, que se restaure el paisaje litoral, ya sea en forma de concentraciones, de ciberaciones, de protestas, de huelgas de hambre. Buscaremos que se lleven a cabo nuestras peticiones. Y esta es la parte final del proyecto, es decir, ya estamos casi ahí. En cuestión de meses empezaremos a plantearnos qué estrategia de presión, qué estrategia de demanda tenemos que adoptar. Y como respaldo difundir estos soportes que son la última fase del proyecto, antes de esta de presión, es decir, libros, exposiciones, todo lo que divulga qué ha significado el proyecto y qué significa lo que le hemos hecho a la costa, pues hay que divulgarlo. Como son gratuitos, las exposiciones son gratuitas, bueno, pues están funcionando muy bien. Hoy no, el lunes se monta en San Javier, está un mes, va a Pilar de la Horadada, después hay peticiones en Andalucía, en las islas, en Mallorca, en Ibiza. Bueno, pues a girar la exposición. Como es gratis y los ayuntamientos no tienen dinero, la tendrán que coger, si quieren hacer algo. Y si la cogen, luego van a darse cuenta de lo que se pone ahí, ¿no? Las reuniones del equipo, sobre todo, han sido para coordinar y desarrollar las fases, para que cada uno asuma su trabajo dentro del proyecto. Sobre todo el equipo científico recopile la información necesaria. El Ayuntamiento de Alicante nos cedió gratuitamente las instalaciones del CEAM, el Centro de Educación Ambiental, que fue donde nos reuníamos. Duraban normalmente 2 días y ahí es donde se ponía a punto el proyecto, donde íbamos desarrollando las fases. Algunas imágenes de la colección que os decía que se ha ido generando con estas técnicas. Las imágenes para uso conservacionista no se cobran, es decir, cualquiera que quiera utilizar estas imágenes, todas las imágenes que se han generado en el proyecto, con fines conservacionistas, por supuesto, si es una inmobiliaria, pues no le vamos a dejar que utilice las imágenes. Pues las puede utilizar gratuitamente. Los periodistas se sorprenden mucho y las puede utilizar sin pagar. Sí, utilice todas las que le quepan en la página. Porque algunos ejemplos de adhesiones, como os he dicho, Greenpeace, ADENA, World Wildlife Fund, Oceana, la Fundación MAR, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, ANSE, SEO, el GOB. Pero luego hay otras muy sorprendentes, como es el Instituto Oceanográfico Español, la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, la Unidad de Reservas Marinas, la Demarcación de Costas de Valencia, el Ministerio de Defensa a través del Ejército del Aire, pues no sé, adhesiones curiosas.
Esta es la inauguración de la exposición en el Jardín Botánico de Valencia. Son como 5 o 6 tramos así. Son paneles de 2 por 3 metros para exteriores y para interiores. Y en total pues son unos 30 paneles que nos cuentan tanto las agresiones que ha tenido la costa como provincia a provincia, isla a isla, cuáles son los lugares más bellos. Por ejemplo, en esta vemos la isla del Hierro, en este lado, al lado Lanzarote. Esta sería la parte expositiva. Van numerados, entonces hay como una ficha de la isla contando las agresiones principales que ha sufrido y qué lugares son los que quedan, y estas imágenes que nos cuentan un poco los hitos paisajísticos que hay. Y esta sería la exposición en el diario Información de Alicante, con fotos incluso de retrospectiva, fotos clásicas en blanco y negro de cómo era nuestra costa, y muchos paneles del trabajo que se hizo el día de la quedada. Esta exposición después se ha itinerado, se ha llevado a Calpe, bueno, está a disposición. La fase 4 es el viaje épico, es decir, ya tenemos muchos datos y ahora lo que hay que hacer es volver con todas esas fotografías, contar con las asociaciones, con esa red de asociaciones que hay en la costa, de forma que se vinculen al proyecto, de forma que lo apoyen, de forma que quede algo cuando nos vayamos de allí. Entonces se ha creado esa red de coordinadores, ese nexo de unión en las asociaciones, y comenzamos por la isla de Ibiza. Fue el primer punto de partida y ha sido el primer punto que ha tomado medidas. La isla de Ibiza es de momento el único lugar donde ya se han tomado medidas del SOS, en Calasalada especialmente. Nuestras aportaciones a la sociedad es, pues eso, esas apuntes y digamos al mundo científico, ese interés por definir la belleza en el paisaje, ese informe exhaustivo del estado de la costa, esa colección de imágenes y esa demanda de protección. Los soportes, pues de momento el blog, las exposiciones, el libro y los informes en PDF. Todavía no tenemos audiovisual, pero estamos trabajando en él. Algunas de las presentaciones, como decía, la del Club Información. En la mesa sentados, a ver si lo reconozco a todos, Mark Kennedy, se encargaba del marketing en ese momento y la gestión de la quedada. Ahí está también nuestro compañero José Carlos Martínez Robles, está Chema, nuestro asesor en patrimonio histórico artístico, Pepe Mengual, como presidente de una de las asociaciones que participó, la de Gata. Presentación del proyecto en Espacio Camón de Madrid, en septiembre del 2011. La fase 5 es procesar toda la información que se ha recogido. Los científicos han aportado documentos incluso de prospectiva. Prospectiva significa cómo estará la costa en 2016 o en 2020, cuántos años podemos seguir construyendo a este ritmo. Entonces se calcula, pues en el caso de la Comunidad Valenciana y de algunas zonas de la Comunidad Catalana, que en 20 años no queda costa ya para construir. Entonces, si seguimos construyendo a este nivel, la alicataremos ya como si fuera un cuarto de baño y no será posible llegar al mar sin haber pisado antes una estructura artificial. Ahora digamos que ya hay que estructurar la información con esas fotos, con esas libretas, con esos apuntes. En el blog hay una parte que es de ideales y objetivos, libros, posiciones, DVD, bueno, todo lo que vamos desarrollando. Se puede consultar quién forma parte del equipo, qué parte del equipo no está completa, si alguien hace algo que no se contemple ahí. Aquí vamos subiendo los vídeos, nos vamos haciendo ecos de las noticias, vamos subiendo los informes por provincias. Digamos que el blog ha sido el punto de inicio de todo. Las actuaciones, pues algunas de ellas, exposición de interiores en el diario Información de Alicante y luego en Calpe, premio Bitácora 2009, mejor blog social y medioambiental en lengua hispana, este fue el premio. Entrevistas en televisión y radio a nivel nacional, apoyo del IRCP, la exposición de exteriores, inauguración del Botánico de Valencia, después vino al Congreso de FONA y después, ya os digo, por la parte del sur de la provincia de Alicante y norte de la provincia de Murcia. El libro es el soporte más completo sobre el proyecto. Es decir, que lo primero que se creó fue el libro, aunque ha salido el último, pero hemos ido recopilando sobre la información. Recogen apartados los aspectos y conclusiones más relevantes, el catálogo de imágenes por provincias e islas ordenado y georreferenciado, es decir, que la herramienta para los fotógrafos es que están las coordenadas GPS, que dentro de 15 años tú puedes decir, voy a visitar otra vez todos estos sitios, a ver cómo están. O ahora mismo puedes decir, yo no uso esa técnica o utilizo otra, pero quiero hacer la costa con esta nueva técnica. Bueno, pues las fotos tienen la coordenada GPS desde el punto exacto donde se ha hecho la foto, de forma que puedes ir otra vez allí y repetirla. Este sería el libro que se ha generado.
Fijaos que incluso en el libro veis unas boyas ahí en el mar, amarillas y rojas. Esto da mucha rabia, es decir, ya es invierno, ya ha acabado la temporada, ya ha acabado todo. Llévense todas las estructuras artificiales, lléveselos y la caseta de madera se la lleva. O sea, yo tengo derecho a ver ese paisaje como era, no como usted quiere que yo lo vea. Entonces te dejan allí pues un montón de las boyas, por ejemplo, con toda la demarcación de por dónde deben pasar las motos acuáticas, todas estas cosas. A veces duele hacer estas fotos porque somos conscientes de que estamos mintiendo. El público ve la foto de arriba y dice, qué lugar más fantástico, qué bonito ahí el islote donde crían aves marinas, yo quiero ver eso. Pero la realidad es que aquí hay un paseo lleno de personas andando, y hay una placa ahí que te dice, aquí criaban estos pájaros y han dejado de criar estos otros por la presión humana. Pues llévese usted paseo allá 40 metros más atrás y deje usted esta zona de costa limpia, libre. Para que veáis un poco el cómo se han hecho las fotos. Las fotos son muy bonitas, muy evocadoras, pero a veces muestran una realidad que si pudiéramos hacer una foto de 360 grados dirías, Dios mío, si es que son rinconcitos. Aún así, protéjanlos porque son bellos, son bonitos. Y si tiene usted que mover el paseo, lo mueve, se lo quita, lléveselo para atrás, no haberlo puesto ahí. Un poco las comparativas de cómo era la playa de Benidorm y otros puntos de la costa. Bueno, pues a lo largo del tiempo, pues desde el 53 ahora, en un plazo de 60 años, es cuando ha sucedido todo esto. Es decir, no ha necesitado siglos, sino que en 50 años la costa ha sufrido este cambio. Imaginaos en 50 más, que no son tantos, ¿cómo puede estar la costa? Vertidos de crudo, que parece que solo hemos tenido uno o dos. Que yo recuerde, no, mírate el mapa, porque si los contamos son un montón. Y suerte que en el Mediterráneo, que es un mar más cerrado, no ha habido ninguno gordo. Si el Prestige hubiera pasado en el Mediterráneo, estaríamos comiendo peces negros. Si queremos comer el pescado, claro. Para el futuro, una buena recomendación es empezar a comer plástico, habituar el estómago a comer plástico, por si acaso. Bueno, las riadas, esto es tremendo. Toda la playa de Águilas devastada el año pasado por una riada, los coches a la mar. En la foto pequeñita no se ve, pero hay 5 o 6 coches ahí metidos en el mar. Claro, normal, si se construyen las ramblas, las playas están al final de una rambla. Pues claro, cuando viene el agua, si viene muy fuerte, pues se lo lleva todo por delante. A gastar dinero, a rehabilitar la playa. ¿Quién se gasta el dinero? Pues el de todos, el de sí, lo de siempre. Esas playas se gastan con dinero del ministerio que sale de todos nuestros bolsillos. Pero ¿quién se lucró edificando en esa playa? Yo creo que la culpa está ahí. Me escribían mucha gente afectada por la ley de costas y me decía, esto para nosotros es un drama, es decir, que vengan a reclamarnos que nos van a tirar una casita, pero si usted no es el culpable, yo lo explico así a las personas que me consultan, usted no es el culpable es el señor que le vendió la casita. ¿Quién construyó esa casita? ¿Quién construyó ese apartamento, ese bloque de apartamentos? Hasta que esas personas y las personas, es decir, hasta que las personas que firmaron un proyecto que va contra el sentido común y contra la ley no acaben en la cárcel, hasta que el político que firmó y autorizó no acabe en la cárcel, esto no tendrá solución. Pero esas soluciones las tenemos que pedir nosotros. Señores, ¿quién hizo esto? ¿Quién firmó esto? Y ahí es donde los grupos ecologistas necesitan nuestro respaldo. Esto es una formulación muy atrevida. Ya habéis oído hablar seguramente de la hipótesis Sabana, o por lo menos los que vinisteis a las sesiones de composición, pues aquella formulación genética que muestra una predisposición por un ambiente que es fácil para la supervivencia y que tiene un clima agradable y recursos. Con la costa hemos hecho algo parecido, igual hemos sido muy osados, pero creemos que también hay un tipo de costa que favorece la supervivencia del ser humano y que hace que te sientas mucho más cómodo con ella, que es el primer modelo, es grandes hitos, grandes referencias visuales que permite que te orientes en la distancia, playa de arena con alguna roca donde encontrar moluscos, donde poder buscar alimento, y luego otros dos modelos de costa más abruptos, con menos referencia visual, con un sustrato más unificado, más rocoso. Y la otra parte pues son los lugares más bellos de la costa, que es la parte más gruesa del libro. También hay una parte para los fotógrafos donde se explica cómo obtener estas imágenes de forma que se sigan generando. Es decir, no hay un interés por el autor, por decir, esta es mi técnica, no, al revés. Se ha divulgado tanto la técnica que se quiere incluso hacer escuela para que se obtengan resultados similares. Por ejemplo, en zonas que hayan podido quedar fuera de nuestra prospección y que se encuentre un acceso a una zona nueva de la costa donde hay un islote
y puede ir otra persona y hacer una foto similar, incorporarla al proyecto si quiere incluso. Y quizá para terminar, hablar del hito. El hito como estructura básica para la belleza del paisaje. Tú puedes llegar a una playa natural, de arena, extensa, muy extensa, incluso con sustratos variados, que haya guijarros, que haya arena, que haya pizarra, y tener un bajo grado de belleza. ¿Por qué? Porque es uniforme. En esa playa, si no sucede algún acontecimiento de luz o meteorológico que vista ese paisaje, cualquier persona que vaya allí a las 12 del mediodía no va a percibir, no va a tener una sensación especial de lugar irrepetible. Incluso aunque haya variabilidades de altura, es decir, aunque haya cantiles costeros que te permitan obtener diversos puntos de vista, no vas a tener esa sensación salvo que haya un hito. ¿Qué es un hito? Fijaos, este sería la playa, una playa sin hito, una playa de arena simple, y si no tienes un momento atmosférico o creas tú un momento con esas líneas de agua, realmente, ¿dónde está hecha esta foto? ¿Quién puede identificar este lugar? No tenemos ninguna percepción, la percepción que tenemos es de momento, de que hay un momento atmosférico, pero no es identificable. Esto sí que es un hito. Las personas que van a la playa de Sopelana saben que ese hito está allí y que le llaman el cocodrilo. Bueno, pues ya es una referencia visual. Esto ya no puede ser cualquier parte del mundo. Esto es allí, exactamente allí. Entonces, el hito es importante porque te permite a cualquier hora del día ir allí y obtener esos valores singulares del lugar. Poder identificarlo, es decir, poder enseñárselo a una persona y decir, ah, mira, sí, esto está en Palma de Mallorca, esto lo conozco yo porque esto está allí. Tener ese elemento que es identificador, estructural en la imagen. En tu imagen es un fondo, es un eje, y esta es la belleza. En esto consiste la belleza del paisaje, en tener un hito y además en poder combinarlo con estructuras más cercanas de la costa. Esto es, digamos, el hito llevado a su máxima expresión. Esto es el Roque de la Bonanza, en la Isla del Hierro, y cualquiera que ha estado allí o ha visto fotos de este hito, pues sabe que es inconfundible. Te permite localizarlo al momento. Y esto, yo he llegado a esta conclusión. Es decir, la belleza del paisaje se basa en esto. En esto. Vayas, a la hora que vayas, el Roque de la Bonanza está allí. Y te da esa sensación de estar en ese lugar especial. Los valores que se atribuye al hito, pues depende de su tamaño, de su forma, de lo peculiar que es, de si puedes acceder a una vista en la cual lo aíslas y no está solapado con el fondo, lo accesible que sea, las posibilidades de observación del hito que te ofrezca el entorno, porque el hito desde aquí pues puede ser triangular y desde aquí resulta que es una laja que se adentra en el mar. La orientación del hito para hacer las fotografías a sol naciente, a sol poniente, con la estrella polar encima. Así que el proyecto nos ha permitido descubrir esos valores del hito, esa necesidad de encontrar un hito en la costa para poder estructurar una imagen y hacer transmitir al espectador que es un lugar especial. Este es el lugar que os decía que se está destruyendo. Esta es la isla del Fraile, en Águilas. Esta es una calita que su acceso va a estar restringida por la urbanización privada que se está construyendo, porque ya han puesto una puerta, incluso ahora mismo ya no puedes acceder. Ya han puesto una puerta que si no llevas la llave magnética no se abre. Y esto es una pérdida para nosotros de paisaje tremenda. Ahora pues más polución lumínica, es decir, ya no puedes hacer nocturnas de este hito con las estrellas. Este es un hito volcánico en Gran Canaria, la playa de Bollullo. Imagino que el Bollullo será esto. Parece como una menina desde este lado. En Canarias hay una costumbre muy molesta para los fotógrafos. Y es que siempre hay un gracioso que sube al hito y le pone una banderita. Entonces, pues el islote de no sé qué tiene la banderita encima. El islote de no sé cuál tiene la banderita encima. Esta foto precisamente está condicionada pues por buscar la polar y por no sacar la dichosa banderita. Porque desde un ladito ya se ve la banderita. El caso que, bueno, que la imagen no es valía. Es un triángulo, es un hito en forma de triángulo. Esto sería la quedada que hicimos en la costa. En Alicante. Como veis, la participación de las asociaciones fue muy grande.
Bueno, pues la verdad es que fue algo grande para todos, yo creo. Esa quedada, pues eso, no sabíamos que podíamos juntarnos todos y apoyar una causa común. Es decir, que ahora mismo cualquier asociación vuelve a dirigirse otra vez a todas las demás y convoca para una causa justa y allí nos va a tener a todos. Bueno, lo he basado en estos puntos: conocimiento, implicación, actuación y finalmente tiene que haber una demanda, es decir, ¿qué pedimos? Una acción extrema, y lo que desencadena la acción extrema es publicidad y conseguir el objetivo que te habías marcado, por lo menos en parte. Presentaremos el libro en Alicante brevemente, en el diario Información, en el Club Información, en la avenida Doctor Rico 17 de Alicante, este jueves 22 de diciembre a las 20 horas. Componentes, en la mesa Elías Gómez, José Carlos Robles, nuestro compañero Chema, para hablar qué ha sido el proyecto para nosotros, poner algunas proyecciones nuevas que ha generado el proyecto y, bueno, pues presentar un poco cómo funciona todo. Aquí hay una noticia de la exposición que va a ir a San Javier, Murcia. Se inaugura el 20 de diciembre del 2011 en la Biblioteca de San Javier. Va a estar aproximadamente un mes, un poquito más de un mes, y se trasladará, si todo va bien, a Pilar de la Granada. Buenos días. Hoy vamos a hablar de Minor White, un fotógrafo que además debo decir que pues me he decidido un poco a leer un poco más gracias a uno de los socios, asistentes a esta tertulia, creo que se llama César Lavarga, no me acuerdo exactamente, así que... Guillermo, efectivamente, con lo cual le agradezco un par de mensajes y el haber despertado mi inquietud por conocer algo más. Guillermo, por lo tanto, muchas gracias. En segundo lugar, no tenía muy claro de quién hablar de este fotógrafo en esta, sino en la siguiente, porque la siguiente va a ser una de las últimas también. Ética, conservacionismo, pues tenía ciertas dudas, ¿no? Después de todo, creo que este fotógrafo se ajusta también un poco a lo que estamos hablando aquí. Fue un fotógrafo muy reflexivo, un fotógrafo que destaca por su obra, pero también por sus reflexiones, por lo que escribió sobre la fotografía. Y a mí eso me parece muy interesante, la profundidad del fotógrafo en cuanto a sus ideas, sus conceptos, que en definitiva creo que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Hoy en día, esa frase tan repetida que conocemos también, cualquiera hace una fotografía, pero puede ser una foto cualquiera, como has dicho tú en alguna ocasión, ¿no? Disparamos fotos compulsivamente y no pensamos lo suficiente. Y fijaos, El ojo y la mente de la cámara, que es un ensayo de este autor, me parece a mí muy importante y me está haciendo a mí leer un par de ensayos que ha escrito con detenimiento, porque más allá de que nos guste o no su fotografía, que es de corte muy abstracto, como veremos aquí, más allá de eso, sus ideas sí que son muy interesantes y nos pueden hacer pensar y progresar, por lo cual yo recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo si os interesa. Bien, este fotógrafo norteamericano, ahí le vemos un retrato por Imogen Cunningham, es uno de los más influyentes en lo que llaman la Golden Era, la etapa dorada en los Estados Unidos, en la fotografía de los Estados Unidos, y tuvo la suerte también de cruzarse en el camino pues con los grandes, los de siempre, ¿no? Algunos que ya hemos citado y aparecen aquí. Y veremos como cuando empezamos estas sesiones y hablamos de Stiglitz o de Steichen o de Weston, es que al final muchos de los que hemos visto nacen a partir de entonces, con lo cual yo vuelvo a los orígenes, hay que empezar por el principio, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Fijaos, dicen, no fotografío las cosas como son, sino las fotografío como soy yo. Sentir y fotografiar aquello que nos hace vibrar nos asegura que otros sentirán lo mismo. Bueno, puede no ser siempre así. Desde luego el campo de la naturaleza y la fotografía de conservación está muy relacionada con los sentimientos. Dicho sea de paso, pues como también está en el Congreso de Afona en Sevilla, fue una experiencia increíble y de aquí doy las gracias a todos los fotógrafos y las personas que conocí allí, una experiencia personalmente muy interesante y de crecimiento también. Por lo tanto, gracias a toda la gente de Afona que estuvo allí presente en Sevilla. Bien, seguimos. Minor White, profesor, crítico, fotógrafo, escritor, poeta, hijo de contable y de modista, que nació en 1908 en Minneapolis, en Estados Unidos.
y fue una persona que por su condición homosexual sufrió pues muchos problemas desde pequeño, desde la dificultad que le supuso reconocerlo con sus padres, y luego en la sociedad puritana norteamericana de la época, que sigue siendo quizás hoy en día también bastante puritana en muchos sentidos, y los ejemplos se dan a diario. Bien, a los 10 años tiene su primera cámara, una Kodak Brownie, que le regala a su abuelo, y 2 años más tarde hereda todo el equipo fotográfico, con lo cual vemos que desde muy pequeñito, en esa etapa tan creativa, tan importante en el desarrollo de un niño, comienza a explorar y a descubrir sus inquietudes artísticas. Hemos visto que muchos fotógrafos a lo largo de la historia empiezan a desarrollar o a potenciar esas habilidades creativas desde pequeños, como es su caso. Esto quizás no suponga que no se puede hacer a posteriori en etapas en las que somos más maduros o tenemos más edad, pero sí que supone un importante acicate en la evolución de la creatividad y las inquietudes, en este caso fotográficas. Este hombre se gradúa en botánica, donde ya tiene el contacto también con la naturaleza. También obtuvo un grado de literatura. Él quería ser poeta y escribió mucha poesía, pero finalmente pues se decantó hacia la fotografía. Se dirige a Portland, donde ingresó en el Portland Camera Club y tuvo contacto ahí con algunos fotógrafos de la época. Se compra una cámara reflex, una Argus C3 de 35 milímetros, y empieza a hacer algunos de sus primeros trabajos comerciales, que compagina con el trabajo como recepcionista nocturno en un hotel. Y bueno, en esta parte también por el día realiza o compagina actividades en un laboratorio fotográfico, donde va perfeccionando su técnica progresivamente. Colaboró con la, como veis ahí, Federal Work Progress Administration, una agencia gubernamental predecesora de la Farm Security Administration, en la que se involucró, como todos sabemos, Dorothy Lange, fotógrafa a la que también conoció y de la que fue coetáneo. En esta primera época realiza algunas fotografías muy diferentes, de un corte, de un sesgo muy diferente a las que veremos posteriormente, algunas arquitectónicas de la ciudad de Portland también, y realiza un encargo, como veis ahí, de unas casas históricas. Esta revista, que la podéis conseguir el PDF por ahí por internet, recoge algunas de esas fotografías de esa primera época. Creo que es de 1942, pone ahí la exposición, 1939 creo que es la revista aproximadamente, ¿no? Como veis, esta fotografía es de esa primera etapa, una fotografía que no tiene, a mi modo de ver, nada de parecido, o es muy diferente a lo que vemos en las fotografías posteriores, en la que yo destaco sobre todo la ausencia en esa ajetreada ciudad de absolutamente ningún personaje en la calle, ¿no? Bueno, pasó también por los servicios de inteligencia del ejército norteamericano en el Pacífico, aunque no entró nunca en combate, pero sí que marcó una experiencia vital importante, que le empezó a considerar seguramente su papel en la vida y su carrera fotográfica también. Un hombre profundamente espiritual, místico, que incluso creo que se bautizó durante el servicio militar. Bueno, fijaos que además después combinó o perfeccionó sus estudios con el estudio de la estética y la historia del arte. Dos cosas que seguramente le influyeron profundamente. Y en 1946 Adams, el renombrado Adams, le ofrece la oportunidad de participar en la California School of Fine Arts, donde entre otros recordaréis que colaboraban también Imogen Cunningham, de la que hablamos aquí también en su momento. Y allí permaneció casi 7 años, hasta 1953. En 1952 funda la revista Aperture, un magazine fotográfico que surge fruto de una charla, una reunión en la que participan Beamon Newhall, Dorothy Lange, en la propia casa de Ansel Adams y Barbara Morgan. Y esta revista pues la dirigió él desde 1952, hoy se sigue distribuyendo, y pretendía ser un magazine de reflexión en torno a la fotografía, un poco al hilo de lo que Camera Work, que nació, como sabéis, de la mano de Alfred Stieglitz, pues en ese sentido profundizaba en la fotografía desde distintos puntos de vista. Luego colaboró con la George Eastman House y el Instituto de Tecnología de Rochester, donde contó entre otros alumnos con Paul Caponigro y Jerry Welsman. A continuación, me he permitido en la siguiente diapositiva hacer una captura de unas fotografías de Jerry Welsman, uno de sus discípulos, para que os hagáis una idea
antes de ver las suyas propias, de un estilo personal, aunque obviamente no todos estarán de acuerdo en la intervención o digamos en la forma de obtener esas imágenes. Podemos discutir al respecto, pero bueno, este es el sello de Jerry Welsman. Y el siguiente es Paul Caponigro, que a mí me gusta en particular. Puede ser que alguna de estas fotos no sean de él. Yo creo que la de arriba a la izquierda en azul es de un tal John Paul Caponigro, que no tiene por qué ser el mismo. No lo he podido investigar lo suficiente, pero a mí me recuerdan mucho la línea seguida en su momento también por fotografías de Edward Weston, si recordáis, de las dunas y algunos. Bueno, pues se nota ahí también la presencia de la técnica heredada de White y de Adams en cuanto al manejo del blanco y negro y el conocimiento del sistema de zonas, en el que White también fue un maestro aventajado al perfeccionar su técnica con Adams. Bien, en su obra también destacan los desnudos, fotografías que permanecieron prácticamente en el anonimato hasta creo que la década de los 80, precisamente por las dificultades que le suponía eso en los Estados Unidos. Si recordamos cuando aparece, aunque nos salgamos un poco del tema fotográfico, pues el SIDA en los Estados Unidos, lo primero que hizo fue identificar la enfermedad con este colectivo, ¿no? Entonces, fijaos las dificultades que este hombre tendría también para desarrollar su trabajo. Muchos consideran que un poco Robert Mapplethorpe, que es también un fotógrafo que falleció muy tempranamente, a la edad de 44 o 45 años, los desnudos de Mapplethorpe son de alguna forma herederos o inspirados, o encuentran algunas analogías o similitudes en la obra de este autor. Bien, tiene problemas cardíacos. Este hombre estuvo trabajando hasta el final de su vida, murió en 1976. Pocos días antes tenía que ir a Londres y a México. Un amigo suyo le dice que no viaje porque está mal del corazón, y a pesar de todo se monta en el avión y creo que cuando desciende o poco después fallece de un infarto de miocardio. Este es un ensayo de él, El ojo y la mente de la cámara. Fijaos en inglés, Eye, Mind y Spirit, que es ojo, mente y espíritu. Y su pensamiento está inspirado en la teoría de las equivalencias. Si recordáis, de Stiglitz hacía unas fotos al final, cuando se retira al lago, un lago próximo a Nueva York, realiza unas fotos de nubes y les llama equivalencias. Y desarrolla una teoría sobre lo que significan las equivalencias. El propio White escribe a raíz de eso. Stiglitz es el personaje que más influye en estas reflexiones, y además él considera que cualquier fotografía puede funcionar como una equivalencia, pero no toda fotografía es una equivalencia. Existen 3 niveles de lo que él denomina equivalencias. El primero es la fotografía en sí, el objeto. El segundo nivel sería un paso más avanzado, un siguiente paso, en el que la equivalencia funciona o está relacionado con lo que representa la fotografía en la mente del espectador. Y un tercer nivel de equivalencia sería en lo que representa o lo que significa o lo que hace sentir al espectador cuando piensa en esa fotografía sin tenerla delante. Y entonces le lleva o le traslada a sentir cosas, de alguna forma en una conexión más íntima, más espiritual, ¿no? Con lo cual vemos que aquí hay algo que a mí sí que particularmente me parece muy interesante, porque la fotografía no solo es un objeto, y recuerdo, Guillermo nos hablaba de arte objetivo y arte subjetivo, y recuerdas que nos hizo una pregunta al respecto. Con lo cual, bueno, detrás de todo esto hay unas reflexiones filosóficas, metafísicas, si queréis incluso, mucho más profundas de lo que aparentemente pueda parecer. Fijaos, cuando un fotógrafo muestra una fotografía, no exhibe su expresión sobre un sentimiento experimentado. Pero no es el sentimiento por el objeto, es un estado específico de conocimiento que tiene lugar en nuestro interior. Bueno, pues estos son algunos de los extractos. Pasamos a la siguiente, creo. Bueno, no viene el ensayo, hay otro ensayo muy interesante que se llama The Perennial Trend, que significa la búsqueda perenne o algo así, más o menos. Mientras crea, la mente del fotógrafo está en blanco. Debería añadir que esta condición se da solo en 2 casos especiales, principalmente cuando se buscan imágenes. Para aquellos que comparen este estar en blanco con alguna especie de vacío estático, debo explicar que es un estar en blanco especial. En realidad es un estado mental muy activo, un estado mental muy receptivo, listo para cualquier momento atrapar una imagen sin tener ninguna imagen preformada. Y en la siguiente vemos otra reflexión. Este estado mental es difícil de explicar, dice, a quien no lo haya experimentado. Sensible podía ser la palabra, sensibilizado es quizá mejor,
ya que no se trata solo de un estado mental sensible, sino del esfuerzo que realiza el fotógrafo para alcanzar esta condición. Receptibilidad es un buen término, si con ellos queremos decir una apertura de la mente, de la que se dice comprensión y entendimiento de todo lo visible. Esto parece pura filosofía, pero yo especialmente en el ámbito de la fotografía de naturaleza creo que se da. Quizás cuando hacemos fotos por la calle o fotografía street photography o fotografía urbana no llegas a sentir esto. A lo mejor creo que se produce o se puede producir cuando la visionas o cuando piensas en esa imagen. Quizás las fotografías en etnográficas también pueden producir estas sensaciones, o fotografía incluso de guerra o de reportajes, pero particularmente a mí, que me ha pasado en 2 ocasiones y ya lo he contado en algún foro, me ha pasado contemplando el paisaje en fotografía de naturaleza, ¿no? Y sí que yo creo que eso hay que hacer una especie de introspección, de una reflexión interior, y esto yo me lo creo, ¿no? Yo creo que funciona. Bueno, fijaos que empezamos a ver fotografías muy distintas, ¿eh? Ventana helada desde Rochester en 1982, y cualquiera diría que eso es una ventana, ¿eh? Bueno, vemos abstracciones muy profundas que a él le interesan y difícil, una fotografía difícil de entender, difícil de comprender, difícil de ver. Es una fotografía muy peculiar, muy particular. Bueno, 2 graneros y sombra en Nueva York y en Oregón en 1941. Lo que sí podemos apreciar también es el dominio que tenía de la técnica y de la intervención con el sistema de zonas. Incluso realiza fotografías, como veremos en la siguiente, creo que es, vamos a verla, Surf y Banco de Niebla, en 1947. Bueno, no es esta exactamente. Esta también nos recuerda alguna serie de Ansel Adams, de las fotografías de surf, de algunas olas contra la costa, ¿no? La que yo me refería, no sé si es esta, vamos a ver, tampoco. Bueno, fijaos, una fotografía de un corte muy sencillo, muy minimalista, con poquísimos elementos, menos es más, como hemos dicho también, y que a lo mejor consigue esa función que él describe al trasladar al espectador, al que visiona, a explorar un poco su propia esencia, ¿no? y ver qué le transmite o qué sensaciones le produce. San Mateo, en California, en 1947. Son fotografías para pensar y para verlas detenidamente, quizás. Sí. Esta es la que me refería, donde vemos efectivamente que ha utilizado aquí el uso del infrarrojo. Fijaos los árboles, como ya nos enseñó Benito cuando hablaba de la sección de fotografía científica. Bueno, pues él experimenta y explora buscar sensaciones distintas o diferentes con el uso del infrarrojo. Y a mí me llama mucho la atención, fijaos, esos 2 caminos paralelos que discurren las hojas y la carretera negra y las sombras que la atraviesan, que casi parecen eso mismo, traviesas de tren. Una fotografía en este sentido muy interesante, a mí me lo parece. Columnas de humo blanco, donde vemos una dualidad entre el paisaje y la intervención del hombre en esas chimeneas en el segundo plano. Incluso, fijaos, me parece sorprendente. A mí esta fotografía creo que tiene muchas lecturas y un mensaje detrás, que nos puede hacer pensar muchísimo sobre nuestra relación con nuestro entorno, hacia dónde caminamos. Bueno, Twisted Tree, no lo traducís algo así como el twist es un baile, como sabéis. Twist es como girar, árbol que gira o retorcido, efectivamente sería, justo. No encontraba la traducción más adecuada, por eso no la he puesto, ¿no? Y este árbol que vemos aquí, con el sujeto en el primer plano y un fondo, pues un hito en este caso en el paisaje, como vemos ahí, ¿eh? Y un cielo vacío en este caso con poca expresión. Golden Gate en 1959, una fotografía en la niebla, muy bueno. Esto es algo más. Lo que pasa es que en este caso este autor no es tanto el objeto o lo que fotografía, sino lo que hay detrás, las sensaciones que llega a producir. Eso es lo que él pretende. Él tiene un pensamiento más allá del lenguaje exclusivamente pictórico incluso o fotográfico, ¿no? Es un estado mental más profundo, algo que subyace en el fondo con mucha más intensidad, ¿no? Luna en pared, incrustaciones, de 1964, pues otra fotografía de corte muy abstracta, donde desde luego, fijaos, efectivamente, además el título es muy ilustrativo, que nos puede hacer. Él pensaba mucho también sobre la potencialidad de los títulos
Y en este caso esa luna, fijaos que parece, podemos ver una cascada, una catarata, un cielo, en fin, cada uno, y a cada uno además eso le producirá unas sensaciones que yo creo que no tienen por qué ser las mismas en todas, como él decía al principio en esa cita. Yo creo que al contrario, son distintas. A cada uno nos puede recordar o trasladar a un momento, lugar, a un estado de percepción, o de sentimientos o de sensaciones distintas. Yo creo que hay pues esa distinción entre arte y objetivo que cita él también un pensador que se llama Gurdjieff, que influye mucho en su obra, es el que, bueno, en alguna etapa de su vida le hace ser un poco más místico y profundizar en algunas cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Escarcha y Tejado, Nueva York, en 1958. Una fotografía sorprendente. Fijaos esa botella que sitúa en el primer plano, que parece estar hecha desde una ventana, y como esas sombras que se han dibujado en el tejado enfrente, pues yo creo que está hecha a través de una ventana, obviamente, me da esa impresión. Y parece que, bueno, un espectro está saliendo del cuello de la botella, ¿no? Pillet paint, es algo así, pared que se desconcha, o pintura o desconchado, algo sería, más o menos la traducción. Nueva York, en 1959. Aquí vemos una serie de 3 fotografías de 1964, una con unas hojas y una pared de una vivienda, de una casa de cabaña padres, unas vigas de madera. La segunda es una ventana con unas sombras que se producen ahí, y la tercera es un ornamento de Navidad donde vemos una estrellita muy pequeña, que es lo único que quizás se nos antoja parecer ese ornamento que se refiere o alude a la Navidad, pero que seguramente sin el título seremos incapaces de identificar. Bueno, una nueva serie, no me he atrevido a traducir la primera porque creo que hace referencia a un lugar en Utah, la segunda Cabeza Vacía en Rochester, y la tercera Piedras Rituales en 1963. Fotografía absolutamente diferente a lo que hemos estado viendo quizás hasta ahora en estas sesiones. Bueno, 2 obras que os recomiendo si alguno tiene más interés. Una se llama Ritos y Pasajes, y la otra es un ensayo de Minor White en la Escuela de Bellas Artes de California. Y esta es otra cita del propio White. Strand, Stieglitz, Weston y Ansel me dieron exactamente lo que yo necesitaba por aquel entonces de cada uno. La técnica de Ansel, el amor de Weston a la naturaleza, y de Stieglitz la afirmación de que estaba vivo y de que podía fotografiar. Estas 3 cosas fueron muy intensas. Esto me recuerda con uno de los ponentes de Sevilla, que es Martin Eisenhower, donde nos hablaba de fotografía y de arte, y empezó la ponencia con algo que me dejó a mí un poco asombrado. Que primero decía que no nos iba a dar las respuestas sobre qué es arte y si la fotografía es o no arte, y recurrió a Stieglitz, y una de las citas de Stieglitz es que la fotografía no es arte. Y entonces yo me quedé ahí. Pero al final de su carrera, Stieglitz dijo: arte es la afirmación de la vida. Y yo recuerdo que eso se lo comenté. Y fijaos, aquí aparece la afirmación de que estaba vivo y de que podía fotografiar. Bueno, pues yo creo que nos hace sentirnos más vivos la fotografía también. Este es White, ya en los últimos años de su vida, en 1900, bueno, no recuerdo el año exactamente, pero murió en el 76, ya bastante un personaje más adulto, en las postrimerías de su vida. Y esta es una galería donde, bueno, fijaos que hay un montón de fotógrafos, pero bueno, como a mí me gusta compartir también, y creo que he descubierto a lo largo de este año muchas fuentes y muchos sitios, y creo que es bueno compartirlos. Aquí podéis encontrar algunas fotografías de este hombre, pero de muchos otros fotógrafos, así que se llama Galería de Fototractatus en Flickr, y entre otros, abajo a la izquierda, esa foto en blanco y negro que parece una especie de ojo en negro sobre blanco, pues es una foto de Herbert Poynting, que es uno de los fotógrafos que veremos en la próxima sesión. Ya os he desvelado algunas de mis fuentes para la próxima sesión. Y con esto, pues hoy hemos terminado. Muchas gracias.